Cuesta creer que un simple arbusto pueda desatar pasiones tan profundas como para arrastrar a los seres humanos al dolor, la muerte y la locura. O lo que aún es peor, embarcarse en una miserable nao de madera para sumergirse en los peligros de un mar desconocido. Estos árboles lo lograron. Y es que en el borde de sus ramas crece como pequeños racimos dorados de uva el clavo. Una especie muy apreciada desde tiempos remotos junto al jengibre, la canela, la nuez moscada o la pimienta. Tesoros de la naturaleza que hoy se consiguen en cualquier gran almacén, pero tan preciados para nuestros antepasados como el oro o la seda. Las especias fueron la razón de ser de una de las aventuras más fabulosas que ha dado la mar. La primera vuelta al mundo en barco. Marineros españoles lo lograron en el siglo XVI. Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano rompieron las fronteras del mundo, demostrando que la Tierra es redonda. La Sevilla de 1519 era como la de ahora una gran ciudad. En sus calles y plazas, en sus edificios señoriales, en los bulliciosos mercados, se oía el eco de otros mundos. Aventureros llegados desde todas partes se citaban a orillas del Guadalquivir para buscar fortuna en las expediciones que partían hacia ultramar. En este escenario tejió sus sueños Fernando de Magallanes, un excelente marino y geógrafo de Oporto, testarudo, frío, duro, agresivo, taciturno y fervoroso creyente. Desairado por el rey de Portugal, a los 35 años dejó su país para ponerse al servicio de la corona de España. Tras el descubrimiento de América, los reyes de España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, dividiendo el mundo en dos partes. Establecieron una línea imaginaria de norte a sur a 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde. Acordaron que en adelante todo lo que se descubriera al este pertenecía a Portugal y al oeste a Castilla. Magallanes le aseguró al emperador Carlos V que las Islas Molucas estaban situadas en el hemisferio español y le ofreció llegar hasta la gran especiería por el oeste, a través de aguas españolas o desconocidas, conquistando además las nuevas tierras que hallasen. Cinco carabelas partieron de Sevilla un 10 de agosto de 1519 con 237 tripulantes, entre ellos su esclavo Enrique, natural de Sumatra, que ejerció de intérprete en Filipinas. Magallanes acertó al admitir en la escuadra a Antonio Pigafetta, un joven noble italiano, culto y aventurero, que escribió durante toda la travesía una crónica excepcional. No era naturista, ni físico, ni científico, pero anotó día a día cuanto vio, oyó y sucedió en la penosa aventura. En diciembre de 1519, la escuadra llegó a Brasil. La quinta nación más grande del mundo fue descubierta por un español, pero asignada por el Tratado de Tordesillas a Portugal. Su primitivo nombre, Terra da Veracruz,
se cambió al poco tiempo por la abundancia entre su vegetación del palo Brasil, un árbol muy apreciado entre los ebanistas europeos y del que también se extraía la brasilia, un excelente colorante natural. Magallanes y sus hombres anclaron en las playas de Río de Janeiro, entonces pobladas por indios. Le recibieron pacíficamente, entre otras razones, porque llovía después de 2 meses de sequía, lo que los nativos atribuyeron a los viajeros. El marino emprendió entonces una ferviente labor evangelizadora. No podía conquistar sus tierras, que pertenecían ya a Portugal, pero sí sus almas. Hoy, casi el 90% de los brasileños son católicos. En la hermosa Salvador de Bahía se levantan nada menos que 365 iglesias. La cultura, sin embargo, es muy africana, heredada de los esclavos procedentes de Angola y Nigeria. Aquí está muy extendido el candomblé, un culto dedicado a los dioses yorubas, cuya esencia es el baile. Esta hermosa tierra, donde nació y se desarrolló la obra de Jorge Amado, vio nacer la capoeira, un ritual mitad arte marcial, mitad danza, que fue al principio rito iniciático para sociedades secretas de los esclavos negros que llegaron del continente africano. Todavía hoy, por las empedradas calles del barrio de Pelourinho, se siente la presencia de los navegantes españoles y portugueses que cambiaron la faz de estas costas. Los indios guaraníes sobreviven aún en Brasil. A los españoles, aquellos aborígenes se les antojaron ridículos. Pigafetta describe sorprendido sus cuerpos desnudos y depilados, sus plumas del oro adornando la cintura y el labio inferior taladrado por pequeños cilindros de piedra. Pigafetta proporcionó a los europeos los primeros datos etnográficos de los diferentes pueblos que conocieron en este largo viaje. Los nativos se divertían contando a los navegantes europeos fábulas que muchos creían e incluían en sus diarios.
La expedición prosiguió su viaje costeando Sudamérica rumbo al sur. El 1 de abril de 1520 alcanzaron el paralelo 49. Se echó el ancla en una bahía bautizada con el santo del día, San Julián, una región ignorada y desolada, habitada por gigantes, donde Magallanes decidió resguardarse del invierno austral. Habían descubierto la Patagonia. En el confín del mundo, San Julián es aún hoy un lugar desolado, aunque con una riquísima y diversa fauna. Entre ellos, el guanaco, también el pingüino magallánico, un animal tan manso y abundante que permitió a los españoles abastecerse de carne fresca durante el periplo por la costa patagona. En San Julián se recuerda con una placa y una cruz el lugar donde Magallanes celebró la primera misa. Después de un naufragio, el 21 de octubre de 1620, día consagrado a las 11.000 vírgenes, dieron con lo que buscaban: el Estrecho de Magallanes. Un canal de 530 kilómetros de longitud que comunica los grandes océanos Atlántico y Pacífico. Avanzar contra viento y corriente por estas aguas es todavía una aventura, sorteada de tormentas y peligros. Casi un mes permaneció la expedición deambulando por este canal, angosto y laberíntico, hasta darse de bruces con el Mar del Sur. El descubrimiento del estrecho convirtió a Fernando de Magallanes en uno de los navegantes más importantes de la historia y permitió a España dominar la ruta de las especias por el oeste. Personalmente, sufrió otro duro revés, cuando en la oscuridad de la noche, los tripulantes de una de las 4 naos cambiaron el rumbo para regresar a Sevilla. Esta peligrosa ruta ofrece un paisaje abandonado y hermoso, donde naufragaron osados navegantes. Hasta que se abrió el Canal de Panamá en el siglo XX, el Estrecho de Magallanes fue el paso obligado de todos los barcos que cruzaban los 2 océanos, la puerta del Pacífico. En este desolado extremo del mundo, al que Magallanes llamó Tierra del Fuego, en esta tierra indómita y salvaje, Argentina y Chile se disputan unas pequeñas islas. La capital argentina del territorio es la ciudad más meridional del mundo, Ushuaia, de donde parten las expediciones para la Antártida. La expedición española pasó al norte de esta ciudad, por el estrecho en el que quedaría reflejado, para la posteridad, el nombre del marino portugués. Antaño, estas tierras estaban pobladas solo por onas, yamanes y naus, indios enormes y muy primitivos. Magallanes les llamó patagones por la gran huella que sus pies dejaban en la arena. En el siglo XIX llegaron los primeros misioneros ingleses a la Patagonia y tras ellos los colonos ganaderos. Los patagones de Tierra de Fuego sufrieron uno de los genocidios más crueles y silenciosos de la era moderna. De ellos solo queda el recuerdo y las tumbas de los últimos supervivientes. En los antiguos dominios de los patagones pastan miles y miles de ovejas.
el comercio de su lana constituye una de las principales fuentes de riqueza en esta desolada parte del planeta. Ya en el Pacífico, el 16 de marzo de 1512, a la salida del sol, la expedición de Magallanes descubrió el archipiélago de San Lázaro. La primera colonia española en Asia y la última que se perdió. Años después, se cambió su nombre por el de Filipinas en honor del rey Felipe II. A estas islas arribaron 3 naves, con una tripulación diezmada por el hambre y el escorbuto. La travesía por el Mar del Sur resultó durísima. Pigafetta cuenta que para no morir de hambre, llegaron al terrible trance de comer los pedazos de cuero que protegían los palos de las naves. En Filipinas fueron al principio bien recibidos y agasajados con un cerdo debidamente sacrificado, tal como se sigue haciendo hoy. Una ceremonia cruel, pero típica en el archipiélago de las 7.110 islas. Sin embargo, Magallanes emprendió aquí una cruenta labor evangelizadora. Quemaba ídolos, celebraba misas diarias para bautizar infieles y plantaba cruces como esta que se piensa fue colocada por el propio navegante. Todavía en Cebú se venera la imagen del Santo Niño que aseguran perteneció también al mismísimo Magallanes. Al finales del siglo XVI, misioneros españoles encontraron y expusieron al culto la pequeña talla que recibió la reina de esta isla el día de su bautismo, cuando cambió su nombre por el de Juana, en honor a la madre del emperador Carlos V. En Mactán, una isla próxima, murió Fernando de Magallanes. Exactamente en esta zona de aguas poco profundas. Fue un sábado 27 de abril de 1521. El navegante se propuso someter al rey Lapu Lapu, que no reconocía la autoridad española. Con 49 hombres, se enfrentó a 1.500 indígenas. En la capital de la isla de Mactán, Lapu Lapu City, tiene lugar todos los años la fiesta que conmemora la victoria frente a los invasores europeos. Los festejos comienzan con unos bailes rituales para continuar con una recreación de la batalla donde actores aficionados muestran una aproximación de cómo debieron ser los combates. Junto con la representación hay todo tipo de actos, desde un concurso de pintura hasta otro gastronómico, que se desarrollan en el Mactansrhein, junto al lugar de la batalla, un recinto sagrado con distintos monumentos que recuerdan el acontecimiento. En los mercados de la zona se vende un tipo de pescado al que los lugareños le han puesto el nombre del famoso rey. Ni las armaduras, ni los mosquetones y ballestas sirvieron de mucho a los españoles cuando los furiosos nativos descubrieron que las piernas quedaban al descubierto, dirigiendo hacia allí una lluvia de lanzas. Magallanes, famoso en la zona, se convirtió en el centro del furibundo ataque. Se ignora el destino que los isleños dieron al cadáver de uno de los navegantes más grandes de la historia de la navegación. Solo se sabe que Lapu Lapu se convirtió en un héroe, negándose a canjear el cuerpo del infortunado marino para guardarlo como trofeo. La muerte de Magallanes no cambió los planes de la expedición. Al mando del marino vasco Juan Sebastián de Elcano y solo con una nave, la Victoria, continuaron la búsqueda de las especias por las islas del Pacífico, hasta que llegaron a las Molucas. En la oscura y cerrada Europa de la época, las especias tenían un valor equiparable al oro.
Su comercio estuvo monopolizado durante siglos por las caravanas árabes, hasta que curtidos marinos como Magallanes y Elcano buscaron rutas alternativas. Todavía hoy, el cultivo y el comercio de todas estas exóticas especias es la principal actividad en Indonesia, sur de la India, Zanzíbar y muchos otros lugares. La búsqueda de las especias trajo consigo la primera circunnavegación, pero también convirtió el Océano Pacífico en un mar español durante los siguientes siglos. Juan Sebastián de Elcano consiguió llegar a las islas de Cabo Verde en julio de 1522. Cuando arribaron, la Victoria era un remedo de sí misma, destrozada por la furia del mar que ronda siempre el Cabo de Buena Esperanza. Para evitar a los portugueses que navegaban por el Índico y la costa africana, no habían tocado tierra en 7 meses. Las 10 islas de Cabo Verde se habían convertido en centro neurálgico del tráfico de esclavos y de los navegantes transoceánicos. Su paisaje volcánico es azotado siempre por los vientos alisios. Cabo Verde es conocida hoy sobre todo por su música, mezcla de ritmos portugueses y africanos. Durante su presencia en la isla de Santiago, los españoles apreciaron el fenómeno del cambio de fecha, del que no habían sido conscientes hasta entonces. Para ellos era jueves. Pigafetta estaba seguro, porque no dejó de escribir ni un solo día. Pero los portugueses les dijeron que era miércoles. Y es que cualquier viajero que recorra el globo en dirección oeste alarga el día 1 hora por cada 15 grados de longitud, ya que sigue el movimiento del Sol. En el momento en que se realice la vuelta al mundo, se va un día por delante respecto a quien permanece en el punto de partida. El 8 de diciembre de 1522, los 18 únicos supervivientes llegaron por el Guadalquivir a Sevilla. Pigafetta y Juan Sebastián de Elcano iban entre ellos. Habían pasado en el mar 3 largos y penosos años. En camisa, descalzos y con un cirio en la mano, se dirigieron directamente a la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y de Santa María la Antigua, como habían prometido en los momentos de angustia. Era tal el valor de las especias a principios del siglo XVII que la venta de lo que había conseguido la nao Victoria financió el coste de la expedición. Los marinos españoles consiguieron una nueva ruta, abrieron una vía para el comercio y ampliaron el imperio español. El rey honró a Elcano con un escudo de armas en el que figuran las especias y el globo terráqueo circundado por el zodíaco, con el famoso lema Primus circundivisti me. Tú has sido el primero en rodearme. Habían triunfado la voluntad, el saber y la valentía. Un puñado de marinos españoles habían abierto una nueva ruta, habían mostrado el camino hacia un universo de nuevos aromas y sabores, hacia otras razas, otras culturas y otras costumbres. Habían hecho el mundo más ancho.